consejo desde la experiencia, dejarte llevar, ¿no? Un poquito más. Como la meditación al final te acoge, es como volver a casa. Es un ámbito muy tranquilo, es un sitio de paz, es nuestra paz interior, que no es que hay un sitio donde lograrla y alcanzarla, sino ya está presente. Y entonces, a mí cuando me lo contó mi maestro, me gustó mucho porque te hace ver que no hay un sitio donde ir, sino un sitio donde estar. Mm. Y entonces eso ya te quita la ansiedad de, ay, tengo que conseguir, ¿no? Lo tenemos. Lo único que es como que cuando nos relajamos ahí en ese estado donde no hay nada que hacer realmente, no hay dónde ir, sino que ya está presente, dejar caer todos esos velos y esas preocupaciones y estas cosas que son lo que tapan nuestra verdadera esencia, que es paz natural. Por eso se dice en los libros, los maestros insisten mucho en este volver a casa, ¿no? Es decir, es un lugar que ya tenemos. De hecho, lo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida en diferentes ocasiones. Entonces, solo es fluir soltando esta vorágine de preocupaciones y ocupaciones que tenemos a diario y entonces descubriremos esa naturaleza espontánea. De hecho, las descripciones son muy bonitas y por eso que siempre se dice realmente cuando, bueno, hay libros, ¿no?, que te lo cuentan, que a veces los alumnos me dicen, no, pero a ver, meditar al principio es esto, luego hay un momento dado que te dicen que meditar es no meditar. Pues claro, porque esa es la contradicción de el tener que hacer algo al principio para soltar la mente, no liberarla, pero luego en el fondo es un estado natural. Vivimos una contradicción, ¿no? Que es, me preocupo, hago y deshago, pero luego no descanso, o bien desde la paz natural hago. Con lo cual, si yo desde la paz natural hago, interpreto la vida, no lo hago desde otro punto de vista que es desde la preocupación, el estrés y el qué hacer, ¿no? Y el deber ser en vez que el ser. Con lo cual ahí cambiamos de perspectiva, ¿no? No debo ser, sino desde el ser. Cuando tú funcionas desde el ser, funcionas desde esa calma. Porque empiezas a desplazarte hacia el ser haciendo lo mismo. Entonces el disfrute es mayor en todo, ¿sabes? Entonces ya no hay estrés, porque lo disfruto desde ese estado natural. Entonces, si tú eres una persona activa, seguramente seguirás siéndola. Ahora, desde un punto de vista que no me estreso, un punto de vista donde fluyo, donde todo lo manejo con una soltura, porque estoy en esa perspectiva, ¿no? Y entonces luego, si hay cosas que hay que dejar hacer o postergar, pues lo harás con toda naturalidad y sin ansiedad de, uy, he dejado esto de lado, ¿no? He dejado tirado aquel, ¿no? Pero no, pero es algo como justo, además, ¿no? Lo verás, ¿no? Es como cuando se le dice que no a un hijo por algo, ¿no? Que pide y dices, no, pues no, porque no toca. Entonces tú te sientes ahí bien firme y dices, no me sabe mal, porque es que no le toca ahora esto, ¿no? Entonces, por eso te decía, es un estado mucho más natural y disfrutón en el fondo, ¿no? De eso te da una sonrisa diaria. La postura es algo que, bueno, tenemos que coger, pero con esa flexibilidad y compasivamente hacia nosotros, ¿sabes? Es como tenemos que querernos, ¿no? Entonces, en ese amor que nos desprendemos, ser compasivos, decir, bueno, si me equivoco no pasa nada, luego corrijo, me doy otra oportunidad, eh, más suelto. Y entonces ahí verás cómo todo esto irá encajando muy rápidamente. A lo largo del día tú puedes emprender de una forma natural porque el cuerpo te lo pide, la mente te dice, oye, esto de respirar mola". Entonces hay un momento donde en vez de mira el móvil o mira un mail, el mail verá sustituido pues de 10 mail, cada 10 habrá uno que será, oye, este es un tostón de mail que estás leyendo, pues para un momento y empezarás a respirar, ¿no? Y verás como el mail ya tostón se transforma, uy, tampoco era tan rollo esto. Entonces ahí como, ¡buah! ¿Por qué? Porque reconectas con el ser y ya no desde el deber ser. El deber ser es el que tú me decías el otro día, ¿no? Ay, tengo que hacer, ay, ay, hago. Y entonces al final acaba en la montaña rusa, ¿no? Vi, va, y subo y bajo y tal. Y entonces al final mi ser está ahí como, o sea, pierde peso, ¿no? Lo tenemos ahí todo pobrecito. No le damos de comer. Con lo cual nuestro ser necesita alimento diario. Es como nutrir ese ser que al final es el que da vida
a toda nuestra historia, ¿no? Nuestra experiencia vital. Y entonces ahí viene ese equilibrio. Por eso que ahora tenemos que darle la comida con potitos, porque es chiquitito, entonces no, no podemos atragantarlo, pero ahí vamos. Y claro, están unidas, ¿vale? La amplitud y el foco cuando nos concentramos. Cuando focalizamos, metemos todo, o sea, todos los ingredientes trabajan a la vez. Es decir, la calma es el fondo de nuestro dibujo, de nuestro cuadro, y luego tenemos la atención, que es ese punto donde, como cuando te dicen, estate atento a la puerta que no entre nadie, ¿no? Entonces tú te empiezas a mirar la puerta, ¿vale? Pero luego pasa alguien por la puerta y no lo ves. ¿Por qué? Porque hemos estado atento a la puerta, pero no concentrado dentro de la puerta. Es decir, hemos mirado la puerta todo el rato, pero finalmente ha entrado alguien. Entonces no estábamos concentrados, ¿no? Centrados con. Pero sí que he estado atento. O sea, he estado atento al marco, pero no a lo que pasa dentro. Entonces, la atención, la concentración y la vigilancia, que es la que permite vigilar los pensamientos que vienen de fuera y que de repente es como si dentro de esa miro la puerta y atento a quién pasa, de repente alguien me llama y entonces yo en vez de girarme porque pierdo la atención y la concentración, solo atiendo sí, un momento, pero sigo atento y concentrado. Lo de la vigilancia me permite que pensamientos externos no entren a distraerme, pero sin negación, simplemente el pensamiento cuando surge, si yo no le pongo atención, el pensamiento desvanece por sí mismo, porque el pensamiento no tiene una naturaleza real, es efímero por sí mismo. Por lo tanto, su naturaleza efímera hace que aparezca y desaparezca. La única forma de que él mantenga una realidad consistente eh, es que yo le ponga atención. Y entonces, si le pongo atención a un pensamiento de dolor, yo empiezo a sentir más dolor. Pero si realmente me quedo concentrado y atento en lo que toca, el dolor desvanece por sí mismo. De hecho, un ejemplo típico es cuando estás viendo una peli, una serie, algo que te gusta en la tele y de repente engancha la serie, tú estabas a punto de ir al baño, pero de repente engancha y te gusta tanto que te quedas ahí. Y cuando viene la publi o el parón, uy, si tengo que ir a mear, ¿no? Entonces en ese momento habías parado hasta lo que era las funciones fisiológicas del cuerpo humano, o sea, no vas. Eh, o que cuando estamos viendo algo, de repente se nos pasa que tenemos hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra atención, concentración está en otro lugar, con lo cual el pensamiento hambre desvanece completamente. Entonces, de hecho, la pregunta muchas veces es, ¿era hambre entonces o no era hambre? O sea, ¿había una necesidad realmente de hacer pis o podías haber aguantado mucho más? Y ahí empezamos a entrar en el mundo de la mente, ¿no? Donde todo es variable, es decir, depende de nuestro foco. Con lo cual, calma, el fondo, atención, concentración y vigilancia se trabajan en todas las fases. Es decir, aumenta el volumen de la concentración, aunque la atención y la vigilancia y la calma están presentes, pero están como ecualizadas más bajas, y en la amplitud del cielo azul aumentamos ese espacio porque la amplitud da calma. Cuando la mente observa un espacio enorme o visualiza algo grande como un valle, el cielo, el universo, la mente se calma. Pero cuando la mente enfoca, normalmente se tensa. Entonces hemos hecho un ejercicio de tensar mi mente y de ampliar la mente, ¿no? Es como cuando hago bíceps o un ejercicio, contracción y distensión. Claro, esto es lo que nos darán, por sencillo que parezca el ejercicio, mucho músculo a nuestra mente. Entonces, imagínate que tengas un pensamiento obsesivo de algo y me dices, ay, mira, George, es que no puedo quitarme de la cabeza. Ese es un pensamiento, ¿vale? De preocupación. Suéltalo. Si yo lo suelto, el pensamiento desvanece y yo estoy en paz. Entonces veré la cosa desde el ser, con lo cual con mucha más coherencia y justicia, digamos, ¿no? Equilibrio. Bien, la persona que no está ducha y no tiene la habilidad con su músculo mental de hacer esto, se le queda enganchado el pensamiento y cada vez que piensas en él por resolver, cada vez es más el problema que la solución, porque se hace grande. Entonces ahí normalmente acabamos con un dolor de cabeza, ¿no? Porque te dice, oye, he estado dando vueltas a esto y he acabado peor. Entonces tenemos que ir a alguien, hablarle a alguien que no sabe nada o poco del tema para decirle, ¿tú qué me crees? Mira, pum, pum, pues otra caballo y rey, ¿no? Y nosotros estábamos atascados. Claro, el tema es que los pensamientos les damos mucha fuerza.
Y esos pensamientos, cuando nos concentramos muchos en ello, se convierten en hulks, o sea, en muy grandes y muy potentes. Además de hacer esa conexión neuronal habitual que convierte ese pensamiento en repetitivo de forma automática, con lo cual nos persigue, ¿no? Y decimos, vaya, ¿no? Esto. Entonces, para desconectar eso y hacer que no influya tanto en nuestra vida, el ejercicio que estamos haciendo ahora, que se continuará a hacer a lo largo de nuestra vida, porque luego añadiremos meditaciones, pero esto será solo el calentamiento, nos permitirá coger, soltar, potenciar pensamientos positivos, soltar los negativos, transformar los negativos en positivos, porque tendremos mucho músculo y entonces los pensamientos serán ya como para el del circo, ¿no? Como el que juega que hace malabares. Que al principio si tú haces malabares como yo, pues se nos caen las bolas, ¿no? Más de dos se nos van a caer. Así que esto sería un poco ese ejercicio tan simple pero tan brillante para darnos esa capacidad, ¿no? De conciencia. De hecho, el objetivo final siempre es que aumente nuestra conciencia, con lo cual aumenta el poder del ser sobre el deber ser. Y entonces el deber ser, que es nuestro ego, se hace cada vez más chiquitito. Y entonces ya por más que reclame, es que yo, es que tal, es que esto, es que el otro, bueno, pero el ser, que es el sabio, dirá, no, no vamos a poner la atención en todo esto, ¿no? Esta queja o esta reclamación es puramente egoísta, así que no vamos ni a atenderla. Entonces desvanece, poco a poco se va apagando. Entonces veremos que estos hábitos, con mejor respeto a ciertas cosas, cada vez serán más grandes. Entonces esa paz, esa tranquilidad te lleva en volanta, ¿no? Es como fluye en ese río interior que es otra cosa respecto a lo que yo estaba viviendo antes. Las cosas que hago son las mismas, pero desde otra perspectiva y con otro sentir, con lo cual ahí te empieza a entrar ese disfrute, ¿no? Que hagas lo que hagas, vas a disfrutar.